Hola, bienvenido a una clase más del curso de Backend con Node.js. El día de hoy vamos a aprender qué son los middlewares de Express, cómo funcionan, en dónde podemos aplicarlos para poder tener un código más limpio y tener una API mejor construida y más robusta. Entonces vamos a ello. Ok, como les decía, vamos a hablar de los middlewares de Express. Esto es algo muy específico de Express, dado al cómo está construido. Así que vamos a ver un poquito ya de teoría. Entonces, Express, que es la librería que nosotros estamos utilizando para construir toda nuestra aplicación, es una infraestructura web de direccionamiento, es decir, de enrutamiento. Todo lo que hemos ocupado ahorita ha sido Express, todo lo que son hasta los controladores, ¿no? Él se encarga de manejar las rutas, se encarga de la parte del body que nos envían los usuarios a nosotros cuando nos envían una petición. Express se encarga de parsear esa información y dárnoslo dentro del lenguaje JavaScript, ya listo para nosotros solo utilizarlo. Entonces Express por detrás hace muchas cosas, pero generalmente todo dentro de Express es un middleware. Entonces Express está construido a base de middlewares. Se podría decir que una aplicación de Express no es nada más y es básicamente una serie de funciones concatenadas. Estas funciones son los middlewares. Vamos a ver un poquito más a fondo qué es un middleware y qué es lo que hace. Entonces, un middleware igual a una función. Una función que recibe parámetros, hace algo y retorna algo. ¿Ok? Eso es un middleware. Entonces, las funciones de tipo middleware son funciones que tienen acceso al objeto request con el que nosotros hemos venido trabajando en nuestros controladores. También tienen acceso al objeto response y también tienen acceso a una función nueva que es la función next, que nos va a permitir seguir pasando en esta cola, en esta pila de middlewares. Entonces, un middleware puede hacer muchísimas cosas. Puede ejecutar cualquier código, digamos, puede hacer peticiones a APIs, puede hacer muchas cosas, validaciones, autenticación, no sé, podemos encargar un middleware a cargo del login, o sea, pueden hacer muchísimas cosas. También pueden realizar cambios dentro del objeto request y del objeto response. Es decir, pueden manipular esos datos, cambiarlos, agregar propiedades, eliminar ciertas propiedades a este objeto request y este objeto response, lo cual es muy bueno. Ya van a ver cómo vamos a aplicar esto. También pueden interrumpir el flujo de respuestas. Es decir, que nosotros podemos tener una serie de middlewares concatenados y en un middleware de por ahí, de la mitad, digamos, lanza un error. Y justo ahí, en ese middleware, vamos a responder al usuario. Y ahí ya se cortaría el flujo de respuestas, ¿no? Entonces, también nosotros podemos invocar al siguiente middleware en la pila. Es decir, ya mi middleware hace el trabajo que tiene que hacer y de ahí pasa a la ejecución del siguiente middleware ya, y a lo que pasa a la siguiente ejecución le envía ya el objeto request y el objeto response con las modificaciones que se hizo dentro del middleware. Entonces voy a tratar de explicar esto un poco más gráficamente. Imagínate que todo el flujo que debe cruzar la información, los datos, desde un cliente hasta llegar a un servidor y ejecutar el código que nosotros programamos para que manipule esa información, en este caso estoy hablando de controladores, lo podemos ver como una tubería de una casa, cualquiera, ¿sí? Nosotros en medio de esta tubería podemos agregar filtros. A estos filtros los vamos a llamar middlewares. Como tú puedes ver, mira, aquí tenemos una tubería de agua, aquí el agua está un poco sucia, le ponemos un filtro que va a ser nuestro middleware y de ahí el agua ya es apta para el consumo humano. Entonces, los middlewares también nos van a permitir limpiar esos datos, agregar acciones a esa información que nos llega desde el cliente antes de que se ejecute el código que nosotros hemos programado, antes de que nosotros implementemos esa lógica de negocios dentro de nuestra aplicación. Es decir, antes de que se ejecuten nuestras funciones que nosotros definimos en nuestros controladores. Justo antes de ahí, ya toda la información debe haber pasado por algunos filtros, ¿no?
Estos filtros pueden ser de diferentes tipos, ya lo vamos a ver en un segundo. Pero, como te decía, Express, una aplicación de Express, no es nada más que un conjunto de middlewares concatenados. Entonces, nosotros podemos tener diferentes filtros en medio de toda esta tubería, desde que el cliente nos envía la información hasta que nosotros la manipulamos y creamos nuestra lógica de negocios. Entonces, así nosotros podemos agregar varios middlewares, varias capitas con diferentes propósitos, ¿no? Las que nosotros vamos a utilizar específicamente, vamos a utilizar un middleware de validación y un middleware de autenticación. Con el middleware de validación, lo que nosotros vamos a hacer es evitar esos ifs que nosotros utilizamos en los controladores, donde decíamos si es que no me envían el email, si es que no me envían una contraseña, si es que no me envían un password, entonces respóndele al usuario y dile que los datos faltan. Entonces, ahora nosotros vamos a llevar todo este código, vamos a llevarlo a un middleware de validación, el cual se va a encargar de validar todos estos datos. Entonces, de esta forma, nosotros en primer lugar, le quitamos responsabilidad a nuestros controladores, que ya nosotros vamos a sacar esta responsabilidad a un middleware que se va a ejecutar antes de que la información llegue a nuestros controladores, y de esta forma nosotros ahí vamos a tener un código más limpio. Nuestros controladores van a tener una única responsabilidad, que es el llamar a los servicios, ¿no? Entonces esto es algo muy bueno. Siempre se busca tener un código bien modularizado, que cada clase, que cada función cumpla una única responsabilidad. En este punto nuestros controladores estaban haciendo dos cosas: el validar la información y el manipularla, el llamar a los servicios. Pero ahora ya gracias a los middlewares vamos a poder quitarle la responsabilidad de la validación de datos y llevarla a un middleware. De igual forma, también vamos a aplicar, bueno, esto lo vamos a hacer en unas clases más luego, vamos a aplicar middlewares de autenticación. Es decir, eh, estos middlewares los vamos a aplicar a las rutas que deben ser privadas. Es decir, que para poder acceder a estos datos de una ruta en específico, tú tienes que tener algo que me diga quién eres. Debes de estar autenticado. Entonces eso también ya lo vamos a ver después cuando veamos cómo funciona la autenticación, pero tenle en mente que los middlewares nos van a ayudar para realizar esa tarea. Entonces, sin entrar mucho más en teoría, vamos a la práctica. Esto es muy fácil, es muy sencillo. Entonces, aquí yo tengo el código que hemos venido trabajando. De hecho, aquí ya en controladores, ya vemos que nuestros controladores ya tienen bastante código como tal. También vemos que ya nosotros implementamos todos los modelos de nuestra aplicación, es decir, que nuestro esquema de base de datos ya se encuentra funcionando completamente. ¿Ok? Lo que voy a hacer yo es iniciar Docker antes de lanzarme a programar para poder levantar, ¿sí? Nuestro servidor de base de datos, ¿ya? Entonces voy a abrir Docker, lo voy a tener por ahí abiertito. Y vamos a ir al código. Entonces, ¿cómo funcionan los middlewares? Como te decía, no son nada más que funciones. Y de hecho, voy a cerrar la GUI, pero ya Docker se está ejecutando. Aquí podemos ver que se está iniciando. Ok, entonces, un middleware no es nada más que una función. ¿Es una función? Sí, entonces definamos una función. Const my first middleware. Llamémoslo así, ¿ya? Puede ser una función flecha, puede ser una función declarada como tal, es decir, una función normal. Function my first middleware. Podríamos definirlo también así, o sea, no hay problema, ¿no? Tiene que ser una función, cualquier tipo de función. Esta función va a ser algo parecida a los callbacks que nosotros veníamos manejando justo aquí dentro, ¿no? ¿Parecidos en qué sentido? En el sentido que reciben como parámetro una instancia del objeto request, una instancia del objeto response, pero con la variación que va a recibir una instancia de la función next. Esta función next es la que me va a permitir llamar al siguiente middleware, ¿sí? Recuerden que nuestra aplicación es una tubería.
están interconectadas una tras de otra. Entonces yo al momento que llame esta función next, lo que Express va a hacer es llamar al siguiente middleware dentro de esta pila de tuberías, dentro de esta cola de tuberías. ¿Ok? Entonces así nosotros vamos ya a poder pasar al siguiente middleware. Como te decía, aquí nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos manipular el objeto request, podemos manipular el objeto response, podemos hacer llamados a APIs, podemos imprimir cosas en consola, podemos hacer lo que queramos aquí. Es una función, es JavaScript, es Node, podemos hacer lo que queramos. Entonces, por ahora lo que voy a hacer es imprimir algo en consola. Entonces console.sass es para utilizar nuestra clase consola y lo que voy a imprimir es aquí my first middleware. Listo. Entonces, una vez que yo ya imprima o especifique todo el código que yo quiero que se ejecute, lo que debo hacer es llamar a la función next. ¿Sí? Es decir, que ya aquí acabé todo lo que debe hacer mi middleware como tal. Una vez que yo he acabado toda la responsabilidad de mi middleware, lo que voy a hacer es llamar al siguiente middleware, llamar a la siguiente parte de nuestra tubería para que siga el flujo de la información. Entonces, así de simple ya has escrito tu primer middleware. Ahora nosotros vamos a utilizarlo. Por ahora no estamos modificando nada del objeto request, del objeto response, pero ya lo vamos a hacer en un segundo. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Vamos a una ruta. Vamos a esta ruta de get all users, la que me retorna a todos los usuarios de mi aplicación. Nosotros, dentro de esta función de router.get, debemos como primer parámetro indicar la ruta como tal. Y de ahí los siguientes parámetros van a ser ya los middlewares. Puede recibir muchos, no solo uno. Entonces, aquí nosotros estábamos estableciendo un middleware. Si te das cuenta, esta función de aquí es un middleware. Solo que esta ruta solo tiene un middleware. Es decir, se ejecuta este middleware y ya se acaba la tubería como tal. Entonces ya no tiene a dónde más ir la información. De hecho, es por eso que aquí nosotros ya le respondemos al usuario que algo sucedió. ¿Ok? Entonces es por eso que este es nuestro último middleware. Y nosotros debemos mantenerlo así. Es decir, aquí vamos a agregar un atributo intermedio a esta función, a la función get, y aquí nosotros le vamos a indicar este middleware, ¿no? Entonces pongámoslo, my first middleware. Sí, entonces ya con esto Express va a saber que ya cuando haya una petición a esta ruta, tiene que ejecutar primero esta función y de ahí cuando dentro de esta función, dentro de este middleware, se llame a la función next, justo ahí va a ejecutar la siguiente función. Es decir, ya todo lo que nosotros implementamos anteriormente. Entonces, como puedes ver aquí también tenemos como que esa estructura secuencial en donde va a ir todo este flujo de datos. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos agregar un middleware antes de este my first middleware que hemos agregado, deberíamos hacerlo aquí, antes de aquí, ¿sí? My second middleware. Entonces aquí lo indicaríamos y ahí Express utilizaría todos estos middlewares y al último se ejecutaría nuestra lógica del controlador. ¿Ok? Esta función no existe, así que la voy a eliminar. Y así ya hemos creado un middleware. Ahora vamos a ver si es que es verdad. Vamos a ver si es que sí se imprime esto por consola. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a nuestro terminal. Y lo primero que voy a hacer es levantar mi servidor de base de datos. Entonces le doy a docker compose app-d. Listo, para que se levante mi base de datos y ahora sí puedo proceder a levantar mi API. Entonces esperemos hasta que se levante. Está iniciando. Ok, mi API está levantada. Lo que ahorita voy a hacer es abrir mi Insomnia para que pueda hacer estas peticiones, ¿no? Ok, esperemos a que se abra, que siempre se demora un poco y nunca lo tengo abierto, no sé por qué. Pero ahí vamos a ver que ya se nos va a imprimir eso por consola. Esperemos un segundo y aquí está. Entonces, recordemos a qué ruta estamos haciendo la petición. Es a la ruta que me trae todos los usuarios, ¿no? Entonces, vamos aquí a Get Users
y aquí tenemos la ruta. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar este get. Me trae ya todos los datos, es decir, está funcionando igual, aparentemente está funcionando igual, pero si nosotros vamos a nuestra consola, miren lo que tenemos aquí. Creo que, bueno, esto de hecho no creo que era lo que nosotros pusimos en consola, sino fue esto de aquí. Mira qué dice aquí: My first middleware. ¿Ok? Para el cliente todo esto es transparente. Él no sabe que su información fue pasando por diferentes funciones y ahí lo manipulamos, ¿no? Entonces, aquí nosotros hacemos esta validación. ¿Qué les parece si hacemos otro tipo de middleware? Hacemos un middleware de validación de datos, ¿ok? Validemos que, por ejemplo, cuando creamos, exacto, miren, nosotros en esta ruta, lo que estamos haciendo es esta validación, ¿no? Como que esta validación es mucho código, a veces no tiene mucho sentido. Entonces, lo que podemos hacer es llevarnos este código a un middleware, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si creamos aquí? Bueno, ya eliminamos este first middleware porque ya vimos que sí funciona, vemos que sí funciona. Entonces, aquí en my first middleware le voy a llamar validation middleware, ¿ok? Solo le cambio el nombre. Los parámetros que recibe esta función siguen siendo los mismos, pero lo que va a hacer aquí ya va a ser diferente. Bueno, de hecho, dejémosle este mensaje para tenerlo ahí. Validation middleware. Ok, lo que vamos a hacer aquí es hacer exactamente esta validación de aquí. Entonces me voy a copiar este código y lo voy a colocar justo aquí. Entonces, pero esto de aquí no existe, ¿verdad? También debo copiar esta línea de aquí en donde extraigo todos estos datos del body. Entonces, esto también debo sacármelo acá arriba. Y ahí sí que puedo hacer la validación. Entonces ahí, ok, ahí lo que voy a hacer es acceder al objeto request, al objeto body de mi objeto request, y ahí voy a ver si es que por body, utilizando post, el usuario me envió todos estos datos. Y de ahí veo si es que los datos existen. En caso de que no existan, le digo, hey, faltan parámetros. Y le respondo aquí en mi middleware y interrumpo el flujo de información y le respondo al usuario y le digo, hey, no puedo ejecutar esto. Yo no puedo procesar esto porque me faltan datos. Entonces es justamente lo que estoy haciendo aquí. Estoy utilizando la misma instancia de mi objeto response y le estoy diciendo el mensaje de que faltan parámetros. Y aquí ya terminó la ejecución de mi función, de mi middleware, simplemente con un return vacío. ¿Y qué debo hacer en caso de que sí estén bien, de que sí existan todos los datos? Pues básicamente llamo al siguiente middleware. No debo hacer nada más. Aquí yo no debo responder. Mi middleware no tiene como responsabilidad el llamar a los servicios, el ya llamar a toda esa lógica de negocio de nuestro sistema. No. El middleware simplemente va a validar que existan estos datos. Entonces vamos a utilizarlo. Vamos a la ruta en donde estábamos donde estamos utilizando estos datos, que básicamente es esta de aquí. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es igual agregar un parámetro intermedio y voy a indicar que utilice este validation middleware. ¿Sí? Entonces ahí vas a ver que la información primero se va a ir al middleware. Aquí dentro del middleware nosotros ya tenemos acceso al objeto request, es decir, a la información que me mandó el usuario, y ahí yo ya puedo hacer diferentes cosas. Yo también podría alterar esta información aquí en el middleware, darle otro valor, y que ya para cuando se ejecute mi controlador como tal, él tenga una información modificada, ¿ok? Esto también es bueno cuando, digamos, estamos trabajando con TypeScript, digamos. Y por defecto, todo lo que nos envían por el body, bueno, no, por defecto, todo lo que nos envían en un parámetro, por ejemplo, en un query, eso es un número. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio de string a número? Ahí podemos aplicar un middleware que haga esa transformación, ¿ok? Y que me cambie de tipo dentro del objeto body. Perdón, dentro del objeto de parámetros podemos hacer el cambio de tipo. Entonces es muy útil lo que son los middlewares.
Vamos simplemente ya a probar que esto funcione porque aquí ya le he agregado el middleware y como pueden ver el código dentro de nuestro controlador va disminuyendo. Ok, entonces voy a crear un usuario que creo que de hecho solo tengo que hacer un post con esta información. Sí, ¿verdad? Sí, post a esta ruta. Y ahí debería funcionar, pero yo le voy a quitar la contraseña para que veas que el middleware sí interrumpe ese flujo de información. Entonces enviamos esto y bueno, me dice un expecting JSON in position 125. Ok, veamos qué sucede. Ah, ya, está mal el formato del body, estoy enviando mal. Esta coma no debería ir aquí. Entonces le envío y mira, me dice missing parameters. Pero si vamos al controlador, aquí yo no estoy haciendo esa validación. Yo la estoy haciendo en mi middleware. ¿Ok? Y mi middleware está interrumpiendo el flujo de información y le está respondiendo al usuario dado a que algo sucedió. Y vamos a ver si es que esta función next funciona, a ver si es que sí mando todos los parámetros, si se me ejecuta el código de mi ruta como tal, si se me crea el usuario en la base de datos. Vamos a ver eso. Entonces, lo que debo hacer es agregar el atributo que falta, que es password. Ok, le voy a agregar 1, 2, 3, pero aquí le voy a cambiar un poco el correo para que no me dé error, porque recuerden que nosotros agregamos el constraint de que el correo debe ser único. Entonces envío esta petición y mira, se ha creado el usuario. Aquí está, con el correo epn@epn.com. Si yo me traigo ahora todos los usuarios, aquí nosotros en la base de datos ya tenemos 2 usuarios. ¿Ok? Funcionó. Eso quiere decir que ya cuando mi middleware validó que en el body existen todos esos datos, que el usuario me los envió, ya simplemente llama al siguiente middleware en la cola y con eso sería todo. ¿Ok? Pero no nos quedamos ahí. Vamos a implementar estas validaciones, pero implementémoslas bien. ¿Cómo bien? ¿Qué tal si validamos que el email sea un email? ¿Qué tal si validamos que la contraseña sea mayor a 8 caracteres? ¿Qué tal si validamos que el teléfono sea un teléfono? ¿Sí? Entonces ya llevamos la validación un nivel más arriba. No solo que existe el dato, sino que el dato sea correcto. Vamos a hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos diferentes librerías de validación de datos en el entorno de Node.js. Una de las que más a mí me gusta y que siempre los ocupo en, digamos, en formularios con React o cuando trabajo con Angular es Yup. Yup es una librería de validación de esquemas. Es decir, ya tiene como que predefinidos todos estos esquemitas. O sea, que un email sea un email, que un teléfono sea un teléfono, que una cédula sea una cédula. Bueno, eso tal vez no lo tiene, pero podríamos implementarlo. Entonces Job ya tiene implementado todo este código que si bien no es muy difícil porque digamos con regex sería muy fácil crear estos patrones, pero a la final son cosas que tal vez como desarrolladores no le queremos invertir mucho tiempo, ¿no? Y es mejor utilizar librerías. Es una librería full liviana. Entonces vamos a instalarla. Vamos a instalar yarn add. La librería se llama yup, ¿ok? Entonces vamos a agregar yup a nuestro proyecto. Esperemos a que todo se descargue desde npm, que todo salga bien. Listo, ya hemos instalado yup. Ahora vamos a volver a iniciar nuestro servidor. Dejémosle ahí corriendo y volvamos al código. Entonces, vamos a agregar esto de las validaciones. Ok. Ok. Listo. Vamos a agregarlo acá. Entonces, ¿cómo? Bueno, lo primero, obviamente hay que importar yup. Entonces vamos a importarnos yup desde yup. Listo. Ahora lo que nosotros debemos hacer es definir todo ese esquema que se necesita para validar la información. Entonces vamos a declarar una constante que se llame create user schema. Va a ser un esquema que obligatoriamente debe cumplirse este esquema para poder ejecutar mi controlador. Entonces, vamos a acceder a este objeto yup y aquí nosotros tenemos tenemos una
una función que se llama la función object. Aquí nosotros podemos recibir ya los atributos que nosotros estamos esperando. ¿Ok? Lo que voy a hacer es básicamente crear una variable que se llame body. ¿Por qué? Porque estos datos que nosotros vamos a validar lo vamos a sacar desde el body. Entonces aquí nuevamente vamos a crear un esquema de tipo objeto. ¿Ok? Así. Y aquí nosotros ya podemos definir todos los datos que nosotros esperamos dentro del body. ¿Cuáles son esos datos? Básicamente son todos estos datos que nosotros estamos trayéndonos aquí. El nombre, el apellido, el email, el teléfono de organización y la contraseña. Entonces, verás, aquí nosotros no vamos a definir, o sea, solo definimos qué tipo de dato es y podemos agregar diferentes constraints. Por ejemplo, yup.string. Decimos que este nombre va a ser un string, ¿ok? Debe ser un string. Si es que me mandan un número, no me sirve, no vale y me lanza un error, ¿ok? Pero aquí también lo interesante es que nosotros podemos decirle que sean requeridos. Aquí nosotros ya podemos definir datos que sean opcionales. Esto nos va a ser muy útil cuando, por ejemplo, cuando tenemos la ruta de actualización. Ahí podemos, ahí puede eh, que sea necesario que los datos no sean todos, ¿cómo es? Todos obligatorios, ¿ok? Entonces, vamos al last name. El last name, de igual forma, al igual que el nombre, va a ser un yup.string. Tiene que ser un string. Y pongamos lo que sea requerido, ¿ok? Ahora, lo que es el email, aquí es algo bien interesante. Vamos a decirle al email que lo que debe ser es un you.string y este que sea un email, ¿ok? Y aparte que sea requerido. Entonces, tú puedes visitar la documentación de Yup para ver cuáles son los diferentes tipos de validaciones que tú puedes implementar. Hay muchas, ¿no? De hecho, también puedes tú ya utilizar regex aquí para ver si es que este dato cumple con ese patrón regex, con expresiones regulares, lo cual es genial. Entonces, eso es bien interesante. Aquí entonces el email ya le decimos que tiene que ser un email y que tiene que ser requerido. ¿Qué sigue? El teléfono. Entonces vamos al phone, ¿ok? Vamos a decirle que sea un yup. Digamos que sea un string, pero ahora digámosle que tiene que tener mínimo 10 caracteres y máximo 10 caracteres y que aparte tiene que ser requerido. Entonces, mira, aquí nosotros ya agregamos, ya le llevamos otro nivel a validación, ¿no? Ya vemos que el teléfono tenga un mínimo número de caracteres. Bueno, este mínimo y máximo de 10 es, esos son los números de celular, por ejemplo, aquí en Ecuador. Entonces, nos va muy bien, nos va muy bien. Así nosotros también vamos a cuidar la integridad de los datos que tenemos en nuestra base de datos, ¿no? Van a ser datos limpios, datos reales. También, y por último, vamos a tener, no por último, tenemos también la organización, que básicamente es you.string.required, porque no podemos hacer una mayor validación con la organización. Y por último, el password. Password. ¿Ok? Aquí nosotros podemos decirle yup.string, pero que tenga un mínimo de 8 caracteres, por ejemplo, y tenga un máximo de 20. Entonces ahí nosotros también ya nosotros ya le obligamos al usuario que utilice lo que es contraseñas seguras. ¿Ok? Entonces, mira, aquí nosotros ya estamos haciendo todo eso, ¿no? Ya estamos agregando toda esta validación, lo cual es muy bueno. Y aquí nosotros dentro de esta función required, nosotros podemos decirle un mensaje. Este mensaje va a ser el que se le va a mostrar al usuario cuando, cuando este atributo no cumpla con la validación que nosotros estamos indicando. Por ejemplo, name is required. ¿Sí? Acá, por ejemplo, le podemos decir last name is required. ¿Ok? Acá nosotros también podemos decir que email is not correct. Aquí, por ejemplo, bueno, así podrías ir diciendo diferentes mensajes. Phone format
is not correct. Podríamos decir que la organización igual es requerida. Organization is required. Y por último, la contraseña. Podemos decirle password is not secure. Si me dan una password muy chiquita, es no segura. Punto. ¿Ok? Entonces ya, nosotros lo primero que debemos hacer es definir el esquema. ¿Sí? Una vez que nosotros definamos el esquema, nosotros tenemos, bueno, podríamos ya utilizar, crear directamente el middleware. Y de hecho, ya lo tenemos aquí, entonces voy a reutilizar este middleware que tenemos aquí. Y vamos a utilizar este esquema. ¿Cómo lo utilizamos? Entonces, dentro del middleware, lo que nosotros vamos a hacer es como que un pequeño artificio en donde vamos a hacer una función que retorna una función. Es algo como con los callbacks, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a hacer que este middleware de validación funcione con cualquier esquema, ¿ok? Que no que por cada esquema que nosotros queramos validar tengamos que estar creando una función middleware nueva. No, eso no es no va a ser muy bueno, ¿no? Entonces, mejor le hacemos este pequeño artificio. Esto básicamente es una función que retorna otra función. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a recibir el esquema y después la función que se retorna va a recibir ya la instancia del objeto request, del objeto response y del objeto next. Perdón. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer un try catch. ¿Sí? Vamos a hacer un try catch. Entonces aquí en este try catch vamos aquí a recibir el error. Primerito recibimos el error. Y lo que vamos a hacer es primero hacer un console.error para imprimir ese error. Y de ahí lo que vamos a hacer es el response.error. Y le indicamos al usuario que ha existido un error. Aquí le vamos a dar, como este es un error de validación, lo que le voy a enviar aquí es un error 400, ¿ya? Que el esquema no es válido. ¿Ok? Listo. Listo, entonces ahora sí vamos a validar que nuestro esquema cumpla con esto, ¿no? Entonces vamos a acceder a este esquema que va a recibir esta función, esquema, y este va a tener la función que es, perdón, sí, la función validate, ¿ok? Dentro de esta función validate, yo le tengo que indicar ya cuáles son, de dónde va a tomar estos parámetros que va a recibir. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es indicar que analice toda la estructura del body, ¿ok? Va a analizar todo el body, va a ver si es que esto es correcto o no. Entonces, en caso de que sea correcto, llamamos a la función next y terminamos la ejecución, ¿ok? Entonces, pero aquí hay una cosa muy interesante. Si nosotros vamos a este create user schema .validate y vemos la firma de este método, lo que básicamente retorna es una promesa. Si nosotros tenemos una promesa dentro de JavaScript, tenemos que esperar a que suceda esa promesa. Entonces, esta función que aquí nosotros retornamos va a ser asíncrona. Y aquí nosotros tenemos que esperar a que esta validación ocurra. Listo. Con esto nosotros ya tenemos, ya tenemos esto listo, ¿ok? Entonces ahora, bueno, de hecho ya la estábamos utilizando, pero tenemos que utilizarla de otra forma. Recuerda que esta es una función que retorna una función. Entonces, para que retorne esa función, nosotros debemos ejecutarla, ¿ok? Y aquí que nosotros lo que vamos a indicar es el create user schema. Le indicamos aquí cuál es el esquema que queremos que se aplique, ¿sí? En este caso, create user schema es exactamente el que nosotros definimos aquí. Y listo. Con esto vamos a guardar el archivo. Vamos a ver que nuestro servidor esté sin ningún error. Estamos todo bien. Y vamos a proceder a hacer esto. Lo mismo que hicimos antes. De igual forma voy a quitar la contraseña para ver qué sucede, ¿no? Entonces voy a hacer un post a esta ruta con estos datos. Y le voy a enviar. Entonces mira, aquí ya se me imprime algunos errores, ¿no? Por ejemplo, me dice... es un error de tipo de validación. Sí, esto ya me lo da Yup por detrás, ya maneja, se me imprime este error. Ok, y aquí ya me va a imprimir, ¿no? Como que
lo que falta, el error como tal. Mira, el password is not secure y que el password es required. ¿Ok? Se me están imprimiendo dos cosas. Primero, que como no envié el password no es seguro. Y como no envié y sí, ya dado que no envié el password, obviamente no cumple con la validación de que sea mayor a 8 y menor a 20 caracteres. Vamos a enviar el password, pero enviamos un password muy pequeño, 1, 2, 3. Entonces enviamos de nuevo y mira, otro error de validación. Y mira el error que me dice aquí. El password debe ser de al menos 8 caracteres. El password debe ser, sí, entonces mira, ahí nosotros ya teniendo una API más robusta, porque no es que va a aceptar cualquier dato, ¿ok? Igual, de igual forma en el correo, ¿qué te parece si aquí en el email le envío un hola? Esto no es un correo, no cumple con el formato de un correo. Entonces enviemos esto, y aquí lo que nos va a decir es que, bueno, no sé por qué no me imprime el error del email. Veamos. Bueno, este está raro. Vamos, 1, 2, 3. Indiquémosle los 8 caracteres, ¿ya? Listo, 8 caracteres. Enviamos. Y bueno, aquí ya me salen otros errores, que el teléfono también debe ser solo de 10 caracteres. Entonces, 1, 2, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. 10 caracteres, ¿sí? Y bueno, no sé por qué no me está dando lo del email. Ahorita, listo. Aquí ya me dio lo del email. Es que como hace todo de forma paralela, esto no se hace secuencial, ¿no? No es que primero valide el nombre, después el last name, después del email, no. Como que empieza a validar todo al mismo tiempo. Entonces, de hecho, por eso la validación es una tarea síncrona. Y de ahí, ya el primero que me retorne el error va a ser el primero que haga que este try catch me lance una excepción. Entonces se va a ejecutar este código y es por eso que el primer error es el que me devuelve, ¿no? A pesar de que tengo más errores. Pero obviamente si, mira, sigo intentando, no me va a dejar crear el usuario hasta que el email no cumple el formato. Y el formato de un email sería email, bueno, pongámosle example, arroba epn.edu.c. ¿Ok? Listo, guardamos. Y ahora sí que ya nos ha dejado crear el usuario. ¿Por qué? Porque cumplimos con la validación de datos. Y así de simple nosotros ya nos protegemos de que nos envíen datos erróneos, ¿no? Esto puede ser malintencionado, es decir, que un hacker esté intentando enviarnos datos que no son. También nos cubre de errores, porque nosotros ya cuando programemos, hagamos todo el frontend de la aplicación, va a ser un poco difícil acordarnos todos los datos que debemos enviar. Entonces puede que se nos pase por ahí que no enviemos la organización. Entonces ahí no se nos va a crear el usuario mal, sino que no nos va a dejar crear el usuario como tal. Entonces si vamos ahora a hacer un get de estos usuarios, vemos que tenemos ya 3 usuarios. Y este usuario de aquí, ya que cumple con todos los formatos que nosotros hemos dicho. Entonces, hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y yo aquí te quiero dejar un reto. Que crees las diferentes validaciones para todas las rutas que tú has creado. ¿Sí? Por favor, también aquí nosotros también podemos validar lo que son los parámetros. Eso también te dejo de reto a ti, que valides los parámetros. Tranquilo, lo haremos después ya en las clases prácticas, en las clases síncronas. Pero también necesito que tú practiques un poco más. Recuerda que la práctica es donde en realidad aprendes tú las cosas. Eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima clase.